Píldoras informativas sobre diferentes aspectos. En este caso me acompaña Jesús Rodríguez Maseda, que es un experto en Asset Management, y con él quiero dialogar, quiero hacerle unas preguntas sobre diferentes aspectos de ese área del Asset Management, de la gestión de activos, que tal vez no tengamos muy claros los que no nos dedicamos exactamente a ese segmento. ¿Qué tal, Jesús? Oye, pues muy bien, aquí encantado de arrancar esta aventura y bueno, y a ver qué podemos dar de luz y qué aprendemos en todo esto. Perfecto, pues como decía, preguntas cortas, respuestas cortas, píldoras sobre Asset Management. La primera pregunta que tengo para ti, Jesús, es ¿qué es la gestión de activos hoteleros y cuál es su función principal? La gestión de activos hoteleros radica sobre la maximización del valor del activo, ¿no? Al final ese sería, digamos, desde un punto de vista de negocio y también desde un punto de vista físico, ¿no? O sea, aquí aborda las dos partes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el mayor objetivo es ese, que el activo tenga el mayor valor posible desde su mantenimiento y desde su operación, ¿no? Serían los objetivos principales, serían pues, el conseguir una máxima capitalización del valor a través de que el operador obtenga el mayor de los beneficios posibles del activo, que eso se hace también a través de que su estado físico, no solo de conservación, sino de actualización, de mejora continua, pues sea el mejor. El famoso CAPEX, ¿no?, que se suele hablar. Muchas gracias, Jesús. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay en la gestión dependiendo del contrato? Lease, management, etcétera. Y eso creo que hay cierta confusión para los que no nos dedicamos directamente a ese área, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este tipo de contratos? Si nos puedes dar un poco de luz ahí. Sí, bueno, como creo que todo el mundo sabe, bueno, España era un país fundamentalmente sigue siendo de lease. La introducción del viene dado también por la aparición de otro tipo de inversores con menor aversión al riesgo, ¿no? Y más dispuestos a hacer más una inversión de acompañamiento al operador más que una inversión patrimonialista, ¿no? Entonces, a partir de aquí, desde el punto de vista de la gestión de activos, pues el rol es completamente distinto, ¿no? Es decir, desde el punto de vista quizás en donde hay un modelo lease es más reactivo, más un control, más un apoyo, más centrado quizás desde el punto de vista de un mantenimiento físico del activo, porque al final la gestión la tiene un tercero que paga una renta y ahí no se puede meter mano, ya lo he dicho así un poco coloquialmente. Pero desde el punto de vista de un contrato de management, pues ahí la figura del asset management es mayor, ¿no? Es decir, permite generar una mayor intensidad porque al final es una herramienta que el inversor tiene para controlar y ayudar a un mejor desarrollo, ¿no? Entender aquí el asset manager no solo está en la operativa, sino también está en el debate, en la conversación, en la discusión de las inversiones necesarias para mejorar el activo. Ese CAPEX que hablábamos antes, que puede ser un CAPEX simplemente de mantenimiento del activo, pero en otras ocasiones puede ser para apertura de nuevos centros de puntos de venta, para un cambio estratégico dentro del posicionamiento del establecimiento. Bueno, pues ahí entra con una figura quizás donde tiene mucha más relevancia, mucho más recorrido, mucho más capacidad de impacto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ¿no? Por resumir, en la parte del modelo de arrendamiento tradicional, pues es más que nada desde el punto de vista físico y un poco un control para entender porque a veces el propietario no viene del negocio, no está en el negocio y no entiende el negocio y es un poco de traducción y también de seguimiento, pero más light. Y desde el punto de vista de management sí hay una capacidad mucho mayor de impacto en todo esto. Genial. Entonces, por poner un ejemplo, tú mismo decías, el constructor o el dueño del edificio, del asset, en este caso, no tiene por qué saber hotelería, obviamente, no es un negocio, con lo cual recurre a un asset manager para que éste busque a un operador o luego el operador es el que impone al asset manager. ¿Cómo se enlazan esas piezas? Claro, aquí hay
tantos casos como casi como activos, ¿no? Nosotros nos encontramos con proyectos en los que estás desde el principio, haciendo ya el feasibility, haciendo la viabilidad, entonces de ahí terminas normalmente buscando el operador, ayudando ya y entrando en la parte de asset management, que el asset management también es cierto que tiene distintas fases, ¿no? Es decir, nos encontramos con el asset manager. Antes hemos hablado que el objetivo es maximizar y ese es el objetivo final, pero luego tiene distintas fases. El asset manager entra desde el momento en el que el operador y el propietario firman un contrato. ¿Para qué? Pues para que toda la fase de construcción, diseño, pues se vayan cumpliendo los objetivos de las dos partes y haciendo un poco de juez incluso, ¿no? En algún momento de hacer entender a la propiedad que tiene que haber una pequeña sobreinversión o cambio en el proyecto porque eso va a dar un beneficio posterior o hacer entender al operador que esa sobreinversión pues no es necesaria o ese cambio no es necesario porque afecta a otros puntos donde, bueno, pues puede poner en riesgo, ¿no? En algún punto el desarrollo o porque entendemos que el valor que aporta no es suficientemente importante para el esfuerzo que implica, ¿no? Como digo, son distintas fases y es que hay veces donde, bueno, pues ya con el pescado vendido el propietario dice, bueno, y a ver quién me controla esto. Hay veces, como digo, que viene desde atrás. No hay veces, el asset manager no es necesariamente quien busca el operador, pero sí la firma, si es una firma de consultoría, la firma sí puede. En el caso, por ejemplo, en Savills, en nuestra compañía, pues el asset manager es un departamento, la viabilidad es otro departamento y la transacción o búsqueda de operador es otro departamento, ¿no? Al final, todos coordinados y alineados, pero no suele ser a priori el asset manager el que busca. Pero sí, es cierto que el asset manager cada vez está más tenido en cuenta a la hora de si un inversor quiere hacer una compra, una adquisición, ya cada vez más el asset manager tiene esa función de ver cuál es el posicionamiento estratégico adecuado de ese activo. Ese posicionamiento estratégico adecuado derivará en qué servicios tendrá y no tendrá, cuál es lo interesante, el dimensionamiento, bueno, pues el CAPEX de reposicionamiento o de inversión que haya que hacer en cada uno de los momentos. O sea, sí que tiene una función previa a la adquisición, si es que le dan voz y voto, pero cada vez más las compañías de inversión así lo hacen. Oye, traen a la mesa un activo, el asset manager analiza el mercado y ve cuál es el posicionamiento adecuado y a partir de ahí en vehículos de inversión se toman la decisión, ¿no? Vehículos de inversión a veces tienen ese asset manager, a veces pues recurren a compañías externas que hacen esa visión estratégica de posicionamiento de viabilidad antes de ejecutar la compra. De hecho, nosotros estamos involucrados en procesos en los que previo a la compra se nos contrata, hacemos una viabilidad, hacemos una propuesta de valor y a través de esa propuesta de valor y de esas proyecciones que nosotros hacemos, pues los inversores hacen sus números y dicen, pues ofrezco esto e intento cerrar el deal. Ajá. Ok, enlazando con el tema que comentas, ¿no? Desde el asset management en los diferentes estados del proyecto, ¿cómo se gestiona el riesgo financiero en el asset management hotelero? Bueno, aquí hay hablábamos antes, ¿no?, de una fase inicial en la que el riesgo se mitiga a través de un análisis de mercado y un posicionamiento estratégico. Eso sería, digamos, en la fase previa. Se mitiga hasta el punto que un análisis de una proyección puede mitigar. O sea, al final, cada vez más hay una mayor seguridad sobre los activos turísticos, están cada vez más consolidados como activos de refugio, con lo cual pues, dan una cierta solvencia, una cierta seguridad en sí, ¿no? Y luego el riesgo, como decíamos antes, ¿no?, desde el punto de vista del contrato lease, no se mitiga ni se hace nada, simplemente, bueno, en ese seguimiento, si de repente se identifica que el operador está, sobre todo,
a través de la presentación de cuentas y de alguna monitorización de cómo está vendiendo, etc., pues se identifica que hay alguna disfunción, pues obviamente se alerta a la propiedad y se habla directamente con el operador para ver si se puede ayudar en algo. Y en los contratos de management, pues principalmente la gestión, la figura del asset manager es un cierto garante de la mitigación, del control del riesgo, en el sentido de que como es una función muchísimo más activa, como se está mucho más involucrado, no en la gestión, pero sí en el control de la operación y de los resultados, pues desde ahí eso ya es un poco, funciona de retén, ¿no? Y luego a la hora de la inversión o de la reinversión o de estos CAPEX, que obviamente en transcurso de contratos que pueden durar 10, 15, 20 años, pues al final suceden muchas cosas y hay que hacer muchas cosas, inversiones, correcciones, mantenimiento correctivo, pues situaciones probablemente estructurales que puedan suceder en los propios edificios. Pues aquí fundamentalmente pues el asset manager, con su conocimiento de mercado, es el que de alguna manera identifica si las propuestas de inversión son o no arriesgadas, ¿no? O cuánto de arriesgadas son. Luego queda ya en la cuestión de la propiedad y la relación entre propiedad y el operador, el llevarlas a cabo, no, pero siempre va a haber una visión, llamémosle crítica, analítica, externa y además, digamos que desinteresada, porque el mayor interés del asset manager es la generación de valor. O sea, no hay otra, no es contentar al operador o al propietario, sino la generación de valor al activo al final, ¿no? Y este es un poco el vínculo entre la gestión de activo y el riesgo, ¿no? En las distintas fases, ¿no? Genial, pues mira, tomando eso que hablas de generación de valor, ¿no? Rematamos con los KPIs. No sé si se puede medir la generación de valor o cómo se mide, cuáles son los KPIs utilizados en la gestión de activos hoteleros. Bueno, la gestión de activo hotelero, al final, la primera palabra es gestión, ¿no? Entonces, de dónde bebe y de dónde se aprovecha y de dónde se enriquece, al final es de la gestión, ¿no? Hablábamos antes de que son dos patas. Mantener el activo en buenas condiciones físicas se realiza a través de, primero, normalmente las reservas de CAPEX que están incluidas en los propios contratos. Entonces, esos contratos obligan al operador a tener una reserva de dinero anual para poder abordar esas inversiones recurrentes. Y luego, desde un punto de vista, si hay extraordinario, pues extraordinario, y luego desde el punto de vista de negocio, ¿no? Con lo cual, los principales CAPEX iniciales sobre los que el Asset Manager pivota son los KPIs de gestión. Por la parte del top line, pues todos los que ya sabemos, ¿no? Obviamente el RevPAR, el RevPOR, el Total Revenue, el GeoPAR, etc., ¿no? O sea, al final, desde la línea de generación de ingresos, pasando por la rentabilidad por cada una de las habitaciones disponibles. Normalmente la tendencia es la que es y de poco nos vale tener unos grandes rendimientos por habitación ocupadas y luego tenemos la mitad vacías, ¿no? Eso yo creo que es como dicen los americanos, 101 de gestión hotelera, ¿no? Y ahí es de donde vive y de donde bebe. Y a partir de ahí, los principales valores es la capitalización. O sea, a partir de ahí, el rendimiento que da un establecimiento más el CAPEX que no tenga que hacer, el futuro comprador, es lo que hace que es una capitalización que está absolutamente vinculada a rating del operador, rating del activo a través de su, obviamente, location, es lo fundamental, y estado físico, y luego el momento económico, ¿no? Momentos alcistas o bajistas, pues la tasa de capitalización será más alta o más baja para ver cuál es, cómo convertimos ese EBITDA en un precio de venta, ¿no? Esto todo afecta, al final, se realiza a través de un ejercicio de valoración. Nosotros
en la casa hacemos miles de valoraciones al año y al final es la que determina cuál es el valor de ese activo, ¿no? Y desde Asset Management, como decimos, lo que estamos generando es el máximo valor, con lo cual para el Asset Manager que el activo esté en una buena location es importante, pero no puede decidir sobre ello, el activo está donde está. Que tenga un buen operador sí depende de ello, eso genera valor, y además que el operador, que el activo físicamente esté bien y que el operador haga un buen rendimiento, eso lo que va a hacer es aumentar el valor del activo, sea para una venta o sea para un mantenimiento en el portfolio. Eso es independiente, ¿no? Pero al final los KPIs fundamentalmente son los de gestión hasta llegar al EBITDA, y el EBITDA es el que nos da cuál es como dice un buen amigo mío, cuánta leche da la vaca. Y maximizar, que de toda la que pueda. Sin duda. Genial. Maximizar. Perfecto. Y hago un último apunte, maximizar desde la eficiencia, porque se puede maximizar el rendimiento a costa de tener el activo hecho una piltrafa, ¿vale? O a costa de hacer un posicionamiento estratégico para el activo que es fácil pero que no le corresponde, o a costa de reducir recursos en el activo que me permita tener un mayor EBITDA. Eso va a dar un número maravilloso, pero esto tiene que ser una maximización dentro de la eficiencia y dentro de la sostenibilidad futura, ¿vale? Que nadie en su sano juicio, que sea del sector o que pueda estar pensando entrar en el sector, va a adquirir un activo si ve que su trayectoria histórica ha sido X, pero en los últimos 2 años han pegado una vuelta de tuerca, han apretado los tornillos al máximo y están las tuberías a punto de reventar. Permíteme la imagen gráfica, ¿no? Pero sí, que da un resultado maravilloso, pero eso sabrá todo el mundo analizar que eso no es sostenible en el tiempo ni eficiente, ¿eh? Por lo cual, a la hora de poder vender ese activo, ¿no? Todo lo que le ha escurrido en esos años de gestión pierde valor a la hora de pasarlo, ¿no? Correcto. Se va a convertir en CAPEX, se va a convertir en un activo que necesita un reposicionamiento estratégico, se va a convertir en, al final, tiempo. O sea, el dinero necesita seguridad. Entonces, todo lo que sea en question mark es bajada de precio, drop down. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en un sector ya profesionalizado, probablemente en otros subsegmentos o capas más ajustadas del mercado, pues, pero ya en capas medias altas donde hay una profesionalización y un conocimiento, no cuela. Perfecto. Vale, pues mira, si quieres lo dejamos aquí. Esta primera píldora o píldoras en plural, hemos hablado de la gestión de activos, de qué es la gestión de activos hoteleros, el papel del asset manager y los KPIs a los que suelen someterse o los que tienen que cumplir para maximizar el valor de los activos. Vamos a ir marcando estas pequeñas reunioncitas para ir presentando estas píldoras para mejorar el conocimiento de este área que, como decía al principio, muchos aún tenemos un poco borrosa porque hay demasiados términos que se utilizan. Así que muchísimas gracias, Jesús, y nos vemos pronto. Un placer y seguimos. Y recordarle a todo el mundo que lo vea que si quiere que hablemos de algo o algo le preocupa o quiere profundizar en algún aspecto, que estaremos encantadísimos de tenerlo en consideración e intentar, que de todo tampoco lo sabemos, pero intentar dar luz sobre aquello donde realmente podamos hacerlo. De la respuesta, eso es. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta pronto. Sí, un abrazo.